Ahí estamos, ya empezamos la grabación. Ya saben, bueno, esta es una de las charlas que habitualmente tenemos del grupo GAOM de observadores y en esta oportunidad tenemos invitado a Juan Carlos Gabriel, es un doctor en física experimental. Les voy a hacer la lectura de su currículum, un hiper resumen de un currículum. Es argentino, nacido en Cañada de Gómez, como les decía, es doctor en física experimental de partículas en Alemania, trabajó 27 años como científico en la Agencia Espacial Europea, en diversos proyectos como hizo XMN o Newton, varios telescopios espaciales. Fue durante 11 años miembro del comité del programa de conferencia anual de ADAS, Astronomical Data Analysis Software and System, como director del 2009 al 2015, y es director desde el 2018 del proyecto de fortalecimiento de capacidades COSPAR, que esto es un tema que nos va a interesar mucho, me parece. Miembro del Consejo de Directores en representación de Argentina de la revista Astronomy and Astrophysics desde 2017. Entonces, tenemos la oportunidad, como no suele suceder lamentablemente muchas veces, de tener como visitante a un profesional del tema. Entonces va a ser sumamente interesante para tener información de primera mano. Recién inclusive me estuve chusmeando que tiene información de descubrimientos de la semana pasada. Así que vamos a tener mucha información interesante y relevante. Entonces, ahora lo dejamos a Carlos que se presente si quiere hacer alguna aclaración más. Bien, Y es muy bien. bienvenido. ¿Ves? Como te dije, ya siguen entrando en, Ok, en el Zoom. ok, Así que bueno, adelante, todo tuyo. ok, bueno, muy bien. Muchas gracias por la presentación. Sí, todo bien. Yo me fui a Argentina a los 20 años, en el año 76, y hice todos mis estudios en Alemania. Incluso tuve que comenzar un año, hice casi un año de secundaria en Alemania, como si fuera el último año de secundaria, para poder tener acceso a la universidad. El acceso a la universidad me lo proveyó el hecho de que obtuve asilo político en Alemania y eso me daba derechos sociales como para una beca para estudiar en Alemania. Como decía recién Claudio, bueno, yo soy físico de partículas en realidad, o sea, formado como físico de partículas, pero después de un postdoctorado en física de partículas empecé a trabajar en astronomía y me uní a la Agencia Europea del Espacio al cabo de 2 años de trabajar en un Max Planck de astronomía en el proyecto ISO. Y con ese proyecto me fui de Alemania a España, donde resido a medias. Ahora me jubilé hace 4 años y resido a tercios entre Argentina, Alemania y España. Cuando me pidieron dar una charla, no sabía de qué iba a hablar y pensé que lo más apropiado, que lo que más podía servirles a ustedes era darle un pantallazo sobre el programa científico de la Agencia Espacial Europea, también aprovechando que tenía una presentación de hace un tiempo para la Asociación Argentina de Astronomía, que me invitaron a dar una charla en La Plata, y eso facilitaba todo porque la charla la tengo escrita en español y entonces era bueno, todo mucho más fácil. No tenía, hice un update naturalmente, hice una renovación de la presentación poniendo cosas nuevas y eso, pero digamos, ese es el origen de esto. Si nos da tiempo y si tienen ganas, seguiré al final de la presentación esta con algo sobre observatorio virtual. Si nos dan bastante tiempo y si no paso directamente y hablo un poco del programa de fortalecimiento de capacidades de COSPAR, que es en lo que estoy trabajando centralmente desde que me jubilé en la ESA hace 4 años. Bueno, comenzamos. El programa científico de la Agencia Espacial Europea, les presento primero a la agencia. Un poco, todo el mundo sabe en todo el mundo lo que es la NASA, pero no todo el mundo sabe lo que es la ESA. La ESA es una organización que tiene 60 años de experiencia casi, tiene 22 Estados miembros, muchos establecimientos en Europa. Ya vamos a hablar de algunos detalles de esos, unos 8.000 millones de euros de presupuestos anuales. Tiene más de 75 satélites diseñados, probados y lanzados.
en este momento 17 satélites científicos operativos, tiene 6 tipos de lanzadores desarrollados y más de 200 lanzamientos del cohete Ariane, que es una lanzadora que se comercializa ahora, ¿no? Lleva también cosas. A ver si puedo correr esto para que no me moleste la visión. No, esto no lo consigo hacer. Bueno, ok. Ups. Ok. Bueno, no veo parte de mi screen, así que más o menos me lo tengo que acordar. Uno de los artículos muy importantes de la Convención de la ESA es que la ESA existe para promover la cooperación entre los Estados europeos en investigación y desarrollo espacial para usos exclusivamente pacíficos. Esto nos diferencia un poco de la NASA, pero no tanto porque en los últimos tiempos la ESA ha tenido que desarrollar el programa Galileo, que también tiene su ramificación militar, lamentablemente, y entonces la ESA también tiene una partecita muy pequeña en desarrollos ligados a lo militar, lo cual, al margen de lo que uno piense sobre las actividades militares, al margen de eso hace que las medidas de seguridad de los distintos centros de la ESA hayan aumentado un montón y no, a la gente que trabaja allí es un poco molesto. La medida de seguridad también para la gente y eso. Tiene 22 Estados miembros, como decía antes, y va creciendo. Yo no sé si ustedes ven todo el mapa que está a la derecha. Yo lo tengo tapado Mirá, no sé si estamos viendo la misma, porque para nosotros estamos con la No, primera imagen, que está la Tierra, y dice Programa Científico de la Agencia Espacial. Ah, sí, no, pero entonces tenemos un problema. Opa, que ya pasé un par de... ¿Esto no lo ven? O sea, esto, ¿siempre ven la misma diapositiva? Exacto, mira, la sí, solución, la solución es esta. O cerrás de nuevo, volvés a compartir y nos mostrás pantalla completa para que veamos los cambios que haces. Porque se quedó en la primera pantalla. Lamentablemente Zoom Ok, funciona así. ok, ok, a ver. Si yo lo paso acá, sí Ahí cambia. sí lo vemos, pero está en la presentación chiquita. Bueno, de última lo miramos así. Sí, casi que sí. Vamos a probar, a ver si de nuevo. Ok, ahora acabo de cambiar. ¿Cambia la diapositiva? No, No, no. entonces no sale. Perdón, Carlos, consulta. Sí, ¿Estás con Mac? sí. Bueno, ahí en vez de, ¿estás compartiendo la pestaña o pantalla completa? No, estoy compartiendo la pestaña. Ah, compartite la pantalla completa. No, Mac es más. estoy compartiendo la pestaña de Keynote. Eso es lo extraño. Ah, Debería aparecer el ok. Keynote con todos Sí, sus sus herramientas. características, sus herramientas, pero bueno, lo agrando un poco y lo pongo acá. Tiene la ventaja de que ahora ustedes, la imagen de ustedes, o la imagen nuestra, digamos, de los participantes, no me molesta en claro, podés sobre... ver, podés ver el listadito. Ok. Ok, y quizás lo hacemos más grande a esto si yo a esto le saco, a ver, en el view, le saco el inspector, el navigator, le saco el navigator, no, ah, slide only. Ok, ahora lo hace un poquito más grande, ¿no? Sí, Ok, bueno, entonces esto es todo lo que les conté recién, claro, porque yo lo tenía enfrente y ustedes no lo veían. De nuevo, 22 Estados miembros, 8 establecimientos en Europa, 2.000 trabajadores en plantilla, 2.200, más de 75 satélites diseñados, probados y lanzados, 17 satélites científicos operativos en este momento. En principio, para la convención nos manda a usos exclusivamente pacíficos, pero esto dije que es un poquito, hay que tomarlo un poquito con pinzas. Y casi todos los países de la Unión Europea pertenecen a la ESA, pero no todos. Y no todos los países que participan en la ESA son miembros
de la Unión Europea. Hay algunos países que no son, como por ejemplo el Reino Unido, Noruega, Suiza. Aquí ven más o menos. Canadá tiene un acuerdo especial con la ESA, tiene un acuerdo de colaboración. La ESA es una de las pocas agencias espaciales con actividad en prácticamente todas las áreas del espacio: en ciencia, vuelos tripulados, exploración, observación de la Tierra, lanzadores, navegación por satélite, telecomunicaciones, tecnología, operaciones. O sea, cubre todo lo que puede cubrir una agencia espacial. Claro, ven, yo acá tengo animaciones y cosas así que no se van a ver, lamentablemente. ¿Qué pasa si yo ahora pongo play aquí? Si pongo el play, ¿ustedes qué ven? Sí, estamos viendo una parte de la imagen anterior. Capaz que se ve la Ok, animación. ok, perfecto. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a entrar y voy a salir cuando tenga animación. Esto era simplemente esto es una animación medio tonta, no tiene ningún valor, pero más adelante sí es interesante. Bueno, Perfecto. aquí ven a ver si me puedo sacar esto del... No, bueno, no importa. La ESA tiene varios establecimientos, que son las instalaciones principales, tiene 6 en este momento. La más grande es la de Holanda, que se llama ESTEC, que es el centro tecnológico. Tiene el centro administrativo en París, tiene un centro de observaciones del espacio en Roma. Tiene un centro de operaciones satelitales en Alemania, en Darmstadt, cerca de aquí donde estoy. Yo estoy en este momento en Heidelberg. Y tiene su centro científico, declarado el centro científico de la ESA desde hace unos 15 años, 12 años, en Madrid, cerca de Madrid. Se llama ESAC. Tampoco tengo un marcador para mostrarles, pero bueno. Y también tiene una serie de estaciones de seguimiento satelital, que son estos triangulitos que ven, aparte de las oficinas que están encuadradas. Estas estaciones de seguimiento no solamente están en Europa, sino que están en todo el mundo. En todo el mundo. Muy interesante la de Malargüe, de Argentina, que a su vez es una estación de espacio profundo, junto con la de Cebreros en Madrid y la de New Norcia, que yo no veo, así que la veo aquí abajo, la de New Norcia en Australia, que son las 3 estaciones que se necesitan para tener contacto continuo de espacio profundo. Y vos sabés Existen que me desde hace... parece que seguimos sin verlo completo, pues seguimos con la misma imagen de antes. Ok, Me parece que no se ve el resto. ok, bueno, Sí, ahí. no, exacto, sí, Ok, sí. bueno, voy a usar esto y voy a usar y no vemos Ok, cuando vengan alguna peliculita o algo, veré qué es lo que hago. Bueno, las 3 estaciones de seguimiento de espacio profundo son estas 3: Malargüe en Argentina, New Norcia en Australia y la de Cebreros en Villafranca. Para poder comunicarse con satélites, con naves que vayan a Marte o al sistema joviano o incluso las que van al punto L3, que son la mayoría de las misiones científicas ahora. El punto L3 Lagrange, que está detrás de la Tierra y está en equilibrio con la Tierra y el Sol. Después a lo mejor podemos hablar un poquito de eso. Se necesitan 3 estaciones. La de Malargüe se puso hace unos 20 años, 15 años, 20 años. Es muy interesante. Es igual a la China, que está en Neuquén, y de la que en la Argentina se suele decir que es una estación de espías y qué sé yo. No es una estación de espías, es una estación copiada exacta de la de Malargüe. Y no solamente la estación es copiada, porque los chinos también necesitan para su programa espacial acceso al espacio profundo. No solamente es copiada, sino que incluso el contrato que tiene con Argentina es copiado del contrato nuestro. Yo estaba en la comisión interna de la ESA en ese momento cuando se hizo esto y
estuvimos encargados de pasarle los materiales y explicarles a los chinos cómo era el contrato. O sea, los Buen dato astrónomos... ese, buen dato, Carlos, ese. Sí, los astrónomos argentinos tienen acceso también a la antena de 35 metros que tienen de diámetro, igual a la de que hay en Malargüe, para hacer observaciones astronómicas, y ahí no hay nada militar, es todo civil y tiene que ver con eso. Es muy interesante porque ahora, cuando estuve de nuevo en Argentina, resurgió el tema, a pesar de que en la época de Macri fue que lo terminó la negociación, no fue en la época del peronismo, sino en la época de Macri se terminó, pero bueno, ese tema vuelve a surgir y vuelve a surgir. Bueno, Sí. Te hago eh, una consulta de eh, chusmerío, que de hecho nosotros eh, hacemos esto de interrumpir así, si no te molesta. no, no, dale. ¿Hay intercambio? Por ejemplo, si la ESA necesita información, ¿puede llegar a utilizar algo chino o es imposible hacer ese intercambio? Hay mucho intercambio de información científica, hay programas conjuntos con China, que después voy a nombrar alguno. Hay satélites conjuntos y no es la agencia con la que más colabora la Agencia Espacial Europea, es la NASA la principal con la que colabora, pero con la China también hay muchos acuerdos. Sí, 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 ningún problema en ese aspecto. Bueno, entonces estábamos en la estación de Villanueva de la Cañada, cerca de Madrid, a 35 kilómetros de Madrid, que es el centro de la ESA para las operaciones científicas. Esto se logró en algún momento cuando España tuvo más participación, o sea, aumentó su participación en la ESA y logró que un centro al que yo tuve cuando yo fui, había 40 personas trabajando y era un pequeño centro de comunicación, de comunicación satelital. Logró que ese centro se transformara en el centro científico. El director de ciencia de la ESA está en Villafranca del Castillo. O sea, su lugar principal de trabajo es la estación de España. No es la más grande, tiene 350 personas trabajando en este momento. El de Holanda hay diariamente unas 2.000, 2.500 personas trabajando adentro en el centro tecnológico, pero sí que se transformó en los últimos 20 años, 25 años, en un centro muy importante para la ESA. Las operaciones científicas son todo lo que se hace alrededor de los satélites científicos. Actúan muchos de esos como observatorios públicos, con lo cual la gente puede presentar propuestas para hacer observaciones. Si cualquiera lo puede presentar, no necesita ser europeo ni nada. Si la observación tiene valor científico, eso lo decide un grupo de sabios por ahí. Se le da el tiempo, y no solamente se le da el tiempo, sino que se le hace la observación, se le analiza la observación, se le reducen los datos y se le pasan los datos de vuelta. Los instrumentos que están a bordo de los satélites tienen que estar calibrados, es parte del trabajo de las operaciones científicas que se hacen en Villafranca. Y bueno, todo lo que tenga que ver con la planificación de la misión, cómo se acomodan las observaciones, porque no todo el tiempo podemos observar todo el cielo con cualquier satélite, podemos observar determinados sectores del cielo, hay que evitar apuntar al sol naturalmente o a la luna, o qué sé yo, una serie de razones que hacen que haya que planificar con mucho tiempo de antelación cómo se van a ir observando los procesos. Un proceso anual que se hace todos los años, se lanza un llamado, se obtienen propuestas, esas propuestas se analizan, se determinan cuáles se van a hacer. En general, para los satélites muy exitosos, la chance de conseguir una observación está en el orden del 10 al 15%, o sea, la mayoría de las observaciones son rechazadas, la mayoría de las propuestas, pues simplemente no hay tiempo para observar todo lo que se propone. Bueno, y todos esos datos que se les mandan de vuelta ya procesados, pero también los datos crudos a los observadores, al mismo tiempo esos datos van a un archivo. Voy a ir a hablar sobre el archivo de uno de los casos para un proyecto en el que yo estuve trabajando, porque es muy importante para entender lo del observatorio virtual más tarde. Bueno, hay un único portal de la ESA que da el acceso a los datos en los archivos de la mayor parte de las misiones de ciencia de la ESA.
El presupuesto de la ESA del 24 es un presupuesto récord, es el más alto de toda su historia, es casi 8 billones de euros, o sea, 8.000 millones, o sea, billones en el sentido anglosajón, 8.000 millones de euros, aumentó en un 10% con respecto al año anterior. Y aquí ven a qué se le presta importancia, a qué se le da importancia dentro de la ESA en este momento. El mayor quesito lo tiene observaciones de la Tierra, que son fundamentales en este momento frente a la catástrofe que se nos viene encima ineludiblemente. Eh, pero digamos que el programa científico tiene una buena participación adentro de este presupuesto con el orden del 8%, unos 630 millones de euros anuales. Lo otro lo pueden ver después cuando lo miran con atención. Acá tengo un esquema del personal de la ESA en el 2012, y está en el 2012 porque esta presentación está basada en una que yo hice en el año 2015 y no encontré ahora esta edición. Pero es muy similar 12 años más tarde, porque el total de personal del staff real de la ESA no puede superar la barrera de los 2.300, 2.400, simplemente está impuesto por los que mandan en la ESA, que son los ministros de los distintos países que participan en la ESA. Entonces, ¿cómo hace una organización tan grande como la ESA en arreglarse con 2.300 miembros de su personal? Pues tercerizando mucho. Se terceriza mucho, hay muchísimos contratistas que trabajan. La ratio de contratistas a staff de la ESA es aproximadamente en este momento 3-1, 3-1, 4-1. En los lugares de ciencia especialmente más todavía, 4,5-1. Y bueno, y aquí ven la distribución. La distribución debería ser proporcional a lo que paga cada país a la ESA. No lo es porque la ESA es más popular en países donde los salarios del personal de la industria aeroespacial es más bajo. Entonces los países donde más carrera se puede hacer en aeroespacial y muchísimo, o sea, la mayoría del personal son ingenieros, no son científicos. Por ejemplo, Alemania está representada por debajo, o sea, hay menos representación de la que debería tener. Noruega también. España tiene una cantidad mucho más grande que la que debería tener de acuerdo a lo que paga, y es porque para España trabajar para la ESA es más beneficioso que trabajar en la industria aeroespacial. Bueno, estoy yendo por los cerros de Úbeda, como dicen los españoles. Bueno, vamos a la ciencia y la exploración robótica. Los proyectos pioneros de la ESA en ciencia espacial fueron los grandes proyectos, porque hubo proyectos muy pequeñitos al principio también, pero los grandes proyectos fueron el IUE, el International Ultraviolet Explorer, que fue un observatorio espacial ultravioleta, junto con la NASA, es este que está aquí. Del 78 al 96 estuvo trabajando, los últimos años solamente por parte de la ESA, porque la NASA lo abandonó en algún momento, y la ESA se siguió precisamente con las operaciones científicas en España, en este centro, centro que era una estación de tracking más que de operaciones científicas en ese momento. Cuando nosotros nos fuimos con el ISO, que está por aquí abajo, en el 95 a España a hacer las operaciones científicas en España, nos fuimos 180 personas juntas de una, que eran todo el equipo del ISO para todas las operaciones, no solamente operaciones científicas, sino también las operaciones satelitales. Había 40 personas todavía trabajando en ese centro, 20 de los cuales trabajaban para el tracking, para el seguimiento de los satélites.
quizás unos 8 a 10 trabajando para el IUE y el resto trabajando en mantenimiento. El próximo, el segundo que muestro aquí es ExoSat, del que estuvo trabajando del 83 al 86, es el primer observatorio de rayos X de la ESA. Quizás una aclaración para los menos versados. Observar desde el espacio es muy interesante para todos los rangos para todo el rango electromagnético, pero fundamentalmente en aquellas regiones donde la atmósfera absorbe los rayos, la información que nos viene en forma de emisión electromagnética, que es absorbida, que no llega hasta nosotros. Desde la Tierra no se pueden observar rayos X. Es muy interesante también tener un Hubble o un James Webb para observar en el visible, pero eso porque nos elimina los problemas que nos causa la, la atmósfera en la claridad de las imágenes, que hay que corregirlas y todo. Pero es esencial en todos los rangos del espectro electromagnético donde no nos llega información del espacio. Entonces, la mayoría del ultravioleta no se puede ver desde la Tierra, nada de los rayos X. Bueno, el próximo programa es Hipparcos, que hizo la cartografía estelar más completa durante muchísimo tiempo, hasta que apareció la nueva misión cartográfica de la ESA, que es Gaia. Hipparcos midió del 89 al 93, es este bichito que está aquí. Giotto fue la misión que más se acercó al núcleo de un cometa hasta el advenimiento de Rosetta, del que vamos a hablar más tarde. O sea, es el primer acercamiento al núcleo de un cometa, o el acercamiento más cercano, porque los americanos ya habían pasado cerca de un cometa, pero Giotto se arrimó, estuvo mucho más cerca. Ulises, que fue un observatorio solar, sobrevoló los polos del Sol. ISO, que fue el primer observatorio infrarrojo, y cuando digo observatorio, recuerdo lo que dije hace un ratito de qué es un observatorio, un lugar abierto. Este fue el primer observatorio infrarrojo que hubo. Hubo una misión muy importante en infrarrojo anterior, que se llamó IRAS, de la NASA, centralmente con colaboraciones internacionales, fundamentalmente de Holanda, pero el primer observatorio real infrarrojo fue ISO, de la ESA. SMART 1, que fue la primera misión europea a la Luna. Las misiones de ciencia actuales hay que dividirlas en 1, 2 y 3 porque son muchas. XMM Newton, que es un solo observatorio. Antes cuando me presentaste, Claudio, me pareció que entendías que eran 2. XMM Newton es un observatorio. Se llama XMM por cuestiones históricas. Es X-Ray Multi-Mirror. Tiene muchos espejos. Quizás hablemos más tarde de eso. Pero en realidad, o sea, el nombre debería ser Newton. Nada más que le quedó el XMM para no perder aquello histórico. Es un gran observatorio de rayos X, es este. Está observando desde 1999, fue planificado para 5 años mínimo. En realidad la idea era que funcionara durante 10 años. Lleva 25 años trabajando y probablemente trabaje unos 8 más. Casi con la misma calidad que al principio. Después voy a ir a hablar de este, que es mi preferido, digamos, ¿no? Luego, la próxima misión fue Cluster, 4 naves para estudiar el viento solar. Es una misión de magnetosfera integral, observando en rayos gamma y rayos X, fundamentalmente en rayos gamma. Es este aquí. Está observando todavía desde el 2002. Pronto va a ser desclasificado, va a ser parado, porque ya está muy, muy degradado, o un poco degradado. Hubble, que es centralmente de la ESA, pero de la NASA, pero donde la ESA tiene un 30%, 25% de participación, que observa en ultravioleta visible, un poquito del infrarrojo. Va observando desde el año 90 y fue el gran observatorio visible espacial, gran observatorio espacial de las últimas décadas. Todavía sigue funcionando. SOHO, que sigue a día de hoy estudiando el Sol y su entorno, también es un proyecto conjunto de la NASA y de la ESA.
Mars Express, que está estudiando Marte desde el 2003, no solamente Marte, sino también sus lunas y su atmósfera desde la órbita de Marte. Está alrededor de Marte, está circunvolando Marte. Rosetta, vamos a hablar un poquito más tarde de esto, del 2004 al 2016, la primera misión para estudiar y aterrizar en un cometa. Venus Express, que estudió Venus y su atmósfera, era casi un mellizo de Mars Express, el mismo bus, la misma estructura, por eso fue un proyecto muy barato, pero dando muchos resultados. Herschel, el siguiente observatorio del infrarrojo lejano sobre todo, y llegando incluso a ondas submilimétricas. Herschel estuvo trabajando del 2009 al 2013, siguió a LISO. Planck, que estudió la radiación fósil del Big Bang en submilimétrico, la imagen primigenia que nos viene del Big Bang, del primer momento de radiación. Gaia, un proyecto que existe desde el 2013, que está cartografiando 1.000 millones de estrellas en nuestra galaxia con una exactitud jamás alcanzada antes. No solamente cartografía dónde están las estrellas, sino sus movimientos, porque a lo largo de los años ve cómo se van moviendo las distintas estrellas. En el medio de todo esto, un proyecto de la NASA que se llamó Cassini, o que se llama Cassini en realidad, yo creo que Cassini todavía está observando, llevó a un pasajero de la ESA que fue Huygens, y que produjo el primer aterrizaje. En realidad no es un aterrizaje, es un alunizaje en Titán, un atitanizaje en la mayor luna de Saturno, a 1.500 millones de kilómetros del Sol. Nunca jamás una nave había llegado a aterrizar en un lugar tan distante. Nos dio mucha información sobre la atmósfera, sobre el terreno, etc. Fue un éxito total, Huygens. Y ahora paso a las misiones comenzadas en la última década, que son varias. LISA Pathfinder, como su nombre lo indica, Pathfinder significa el que va buscando el camino, prueba la tecnología necesaria para detectar ondas gravitatorias en el espacio. O sea, es el gran antecesor de lo que se llama LISA, que es un gran observatorio de ondas gravitatorias en el espacio, un proyecto para la cuarta década de este siglo. Es este. Bepi Colombo, que son dos satélites que van a explorar Mercurio. Esta es una misión en conjunto con JAXA, la agencia japonesa. Están en camino hacia Mercurio. Van a llegar hacia el final de esta década, del 29 creo. Y van a hacer todas las observaciones. Mercurio es muy interesante por el magnetismo de Mercurio, ¿no? Este es un esquemita de Mercurio. Están siempre puestos en orden de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y van bajando y se corresponden con las imágenes. Solar Orbiter, que es una misión de estudio del Sol y del viento solar desde cerca. Keops, que es un pequeño proyecto suizo donde la ESA tiene participación, que es un estudio de exoplanetas orbitando las estrellas cercanas más brillantes. El gran observatorio espacial de nuestros días, que es el James Webb, que también es una colaboración de la NASA, ESA y la agencia canadiense. La NASA tiene el 60%, la ESA tiene el 30% y la canadiense tiene el 10% aproximadamente. Lleva uno de los instrumentos a bordo, es provisto por la ESA. Euclid, que es una misión para investigar la materia oscura y la energía oscura.
y la tasa de expansión del universo. Vamos a hablar también un poquito en detalle más tarde de eso. Y JUICE, que es una misión de exploración que va a Júpiter, va a estudiar los océanos de las lunas de Júpiter, de Calisto, de Europa y de Ganímedes. Es el gran proyecto de exploración de la ESA en este momento. También está en camino, fue lanzado el año pasado y va a llegar, creo que en el año 30-31 al sistema joviano, donde va a comenzar a hacer observaciones. Las próximas misiones que se vienen, que ya están definidas, aprobadas y, bueno, y en camino, son SMILE, un estudio del viento solar y magnetosfera y ionosfera, ANCESTE. Plato, que es un buscador de planetas, de exoplanetas, estudiando sobre la seismología de sus soles, o sea, su principal manera de descubrir planetas es la seismología, o sea, el movimiento de las estrellas. Ariel, que es un proyecto que va a estudiar las atmósferas de los exoplanetas. Exoplanetas es un tema gordo en el espacio en este momento. Esta es una misión de la que yo no sabía nada hasta que escribí esta presentación, que es Comet Interceptor. Se va a lanzar en el 29 y son 3 naves espaciales que van al encuentro de un cometa que todavía no se ha definido cuál es, o incluso puede ser desconocido. Ya se definirá en el año 26-27 a qué cometa se lanza la misión. Athena, que se va a lanzar en el 2035 y que es el próximo gran observatorio de rayos X, yendo más allá de XMM Newton. Y LISA, que es el otro gran proyecto para esa década, que es una constelación de 3 naves para la detección y análisis de ondas gravitacionales a través de interferometría. Lo que yo les he contado hasta ahora cubre un poco todo, vemos cómo cubre todo el espectro electromagnético, desde rayos gamma hasta radio e incluso ondas gravitacionales que no están en el espectro electromagnético y donde está LISA Pathfinder representando, pero ven Planck, Herschel, James Webb, Euclid, Gaia. O sea, cubrimos completamente en la ESA el espectro, perdón. Y a través del sistema solar, casi todo. En parte con objetos como el cometa al que fue Rosetta, Cassini, la combinación de Cassini-Huygens en el sistema saturniano, Mars Express, JUICE, bueno, etcétera, etcétera. Todos los Bepi Colombo, que va a explorar Mercurio, y Solar Orbiter, que estudia el Sol. Las escalas de tiempo para un proyecto espacial son más largas, son largas y lleva mucho tiempo y a veces no se produce, a veces no se obtiene el resultado al final, por una razón o por otra. Pero aquí hay un par de ejemplos de mayor a menor. XMM Newton fue propuesto a la ESA en el 84 y su lanzamiento fue en el 99. Se llevó 15 años desarrollarlo y lleva más de 40 años en el proceso completo del 84 hasta hoy, ¿no? Gaia, las primeras ideas nacieron en el 90, se lanzó en el 2013. La publicación del catálogo final se espera para diciembre de este año, o sea, cumpliría los 34 años y quizás se siga utilizando, pero en principio ha cumplido su función a los 34 años. Y después hay proyectos más cortos como Venus Express, que se incorporó al programa en el 2001, en el 2005 ya se lanzó, porque se lanzó como dije antes, con un bus que ya existía para Mars Express. La misión concluyó en el 2015, estampando al pobre Venus Express sobre Venus cuando terminó su productividad científica.
Naturalmente, tener un satélite no significa solamente que el satélite esté dando vueltas y mandando datos, significa que hay que utilizar esos datos, hay que tenerlo bajo control y todo eso cuesta, y entonces siempre hay una relación entre costo y aprovechamiento, ¿no? Que hace que a veces se abandone un proyecto que todavía podría dar datos, pero que sus costos son demasiado altos para lo que se obtiene. La planificación, ustedes vieron que cuando yo empecé, hablaba un poquito de cómo era el proyecto, cómo aparecían los primeros proyectos individualmente y todo. Por ahí por el año 83, la ESA comienza a hacer una planificación a largo tiempo. Entonces hace un esquema en el cual ese esquema tiene 4 misiones que llaman Cornerstone, las principales, que son estas que están definidas acá. 4 misiones medias y un número indeterminado de misiones pequeñas. Esa era más o menos la idea de qué es lo que se van a hacer en los próximos 10 años, entre el 83, entre el 85 y el 95 aproximadamente. Las misiones Cornerstone fueron SOHO y Cluster, la combinación de SOHO, un observatorio solar, junto con esa con Cluster. Rosetta, la misión que fue al cometa, XMM Newton y Herschel. O sea, los grandes temas. Y después las misiones medias, que son misiones más baratas. Pues bien, no me quiero detener mucho en esto porque esto tiene un sistema que cuando llegan el 94-95, 10 años más tarde, se transforma en el Horizonte 2000 Plus, que se llama, que es a dónde voy más allá una vez que termine con esto, cómo voy agregando. Entonces se agregan Gaia, LISA y Bepi Colombo. Y las 3 misiones Cornerstone que se ponen aquí son la misión a Mercurio, el observatorio interferométrico, que es Gaia, y el observatorio de ondas gravitacionales, que es el que va a ser LISA. Y una serie de cosas, y 2 sueños verdes, grandes observatorios de de rayos X y de infrarrojo, que ya veremos qué es lo que pasó con ellos luego. Pero, y esto lo tengo que mostrar, en el paso, a ver si puedo mostrar esto. Las misiones hasta el año 85, ven Ariane 4, ¿no? Sí, solamente eran 4. Ok. Y ahora ven la Ariane 5. Lamento decirte que no. Bueno. Bueno, ok. Salgo de nuevo. Bueno. El primer vuelo del Ariane 5 fue en el año 96 y Ariane 5 estaba llamado a ser el próximo gran lanzador de las misiones de la ESA. Era mayor que Ariane 4, que llevaba más carga, llevaba más carga útil a bordo y depositar incluso las cargas más lejos, que se necesitaba para ir al punto L3 de Lagrange, etcétera, etcétera. Bueno, no importa. El asunto es que el primer vuelo que hace es clásicamente se le da gratis a una observación científica, o sea, no se le cobra a esa misión científica y Cluster lo aprovechó para esa misión. Esto es el lanzamiento de Cluster. Esto están viendo en la película, ¿no? Sí, sí, esto lo vemos. Bueno, se lanzó en el 96. Desde Kourou. Y todo fue bien al principio, pero como ven escrito acá, claro, este es un problema de que no vean, de que vean todo de una vez. En algún momento el cohete empezó a inclinarse y se inclinó tanto que el software a bordo de protección de la Tierra lo hizo explotar en 1000 pedacitos. Esto, Qué horrible debe ser estar ahí y ver eso. eso lo vimos nosotros en una sala enorme que teníamos en España,
donde normalmente uno, cuando después que se lanza, se toma su champán y se come sus gambitas ahí. Eso lo vimos allí y se nos encogió el corazón, no solamente por la gente de la misión Cluster, que ahí había poquitos, creo que había 5 o 6 nomás de la misión Cluster en ese lugar, pero el próximo vuelo tenía que ser el de XMM, que era lo que estábamos preparando nosotros con la Ariane 5. Lo extraordinario del caso es que esto fue debido a un problema de software. El Ariane 4 es un cohete muy finito, que salía muy vertical en la Tierra y que tenía un rango de inclinación muy pequeño, que se medía, bueno, con 16 bits íntegros, bueno, no importa, con un número muy pequeñito. Ese software se reutilizó para el Ariane 5 y no se testeó como se debió testear para para una lanzadora que es mucho más voluminosa y cuya inclinación rápidamente es mayor que la inclinación que alcanzaba la Ariane 4. Entonces el registro donde se registraba esa inclinación, de repente se produjo un overflow, o sea que los números que empezaron a entrar no fueron mal interpretados y entonces la nave automáticamente intenta corregir en la dirección contraria de la que está, porque está entendiendo cualquier cosa hasta que lo inclina tanto que hay que hacerlo explotar. Bueno, yo acá parafraseando al Cholo Simeone, nunca dejes de creer, puse nunca dejes de testear, porque los test normalmente que se hacen en este campo son muy exhaustivos y son de punta a punta y todo. Esto fue una pequeña parte, bueno, que no se testeó correctamente y que pasó lo que pasó. Esto produjo... Ups. ¿Y ahora qué pasa que no puedo seguir? Esto produjo una crisis, naturalmente una investigación, que llevó su tiempo a entender exactamente qué era lo que había pasado, que terminó 3 años más tarde con cortes de presupuesto, con, bueno, reduciendo los niveles de las distintas misiones, etcétera, etcétera. Y produjo que, bueno, que el programa se comenzara a achicar en distintos aspectos. Esto también hubiera sido lindo mostrarlo en toda con su animación, pero bueno, esto es con respecto a Horizon 2000 más, esto es lo que tenemos en este momento. Y aquí tienen lo que lo que significa. Concluida y postoperacional son estas que tienen la rayita negra, terminadas. Fallida, esta, Cluster, la única de todo este proyecto. En operaciones las que tienen la banda verde, en la mayoría. Cluster 2, que reemplazó a Cluster, se lanzó 4 años más tarde, en el año 2000. Y Gaia, que está en operaciones, en camino Bepi Colombo, y en principio tachadas la gran misión de rayos X que debía seguir a XMM Newton, que se llamaba Xius en ese momento, la gran misión interferométrica de infrarrojo, Darwin y LISA, todo por estos problemas que se produjeron a partir de la crisis del 96. Pero esto llevó al mismo tiempo a preparar un plan que fuera más estructurado que los planes anteriores, para el cual se encargaron diversas comisiones que trabajaron en una serie de temas, que se decidió en llamar la Visión Cósmica 2015-2025, y que luego, frente a las dificultades y la complejidad del programa, se transformó en Visión Cósmica de 2016 a 2035, son para 20 años,
y que tiene como, se vuelve a las misiones de Cornerstone con el observatorio JUICE, que es parte de él, que va en camino, Bepi Colombo, o sea, al sistema joviano, a Mercurio, con James Webb y Solar Orbiter, que están en este momento trabajando, Euclid, que está en este momento trabajando, Plato, que es una misión de, ya lo dijimos antes, de búsqueda de exoplanetas, y en los otros cornerstones, el observatorio de ondas gravitacionales y Athena, que es el que reemplaza a Xius, que es el próximo proyecto de rayos X y que es una versión pequeña de Xius, y ya voy a explicar por qué. Cosmic Vision, de paso, es interesante. Bueno, la imagen esta es preciosa. Esto es una imagen de Rafaelo, que está en el techo de la Capilla Sixtina, y debajo es distinto, no es esto, es la Tierra y el sistema solar como se conocía en el siglo XVI, y las observaciones de las distintas estrellas a esa altura. Se llama el nacimiento de la astronomía o algo así. Es una alegoría del principio del universo. Y bueno, para esto se utilizó esto con dos imágenes. Una imagen de XMM Newton, de una serie de galaxias observadas por XMM Newton, y la otra mitad, una observación de Mars Express, en la mitad de Marte. Me encanta esa imagen, me parece sensacional para la razón que existía detrás, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué significa la visión cósmica 2015-2025? Es un intento de un programa científico a largo plazo que toma temas ahora. Temas los desarrolla para ir llenando los huequitos de todos esos temas con misiones, si se pueden hacer, digamos, ¿no? Una vez que son posibles. Los cuatro grandes temas de visión cósmica fueron: ¿cuáles son las condiciones para la formación de planetas y la aparición de la vida? Aquí empiezan a aparecer cuán importante es, bueno, la búsqueda de vida fuera de nuestro planeta y eso, ¿no? ¿Cómo funciona el sistema solar? El segundo tema. ¿Cuáles son las leyes fundamentales del universo y cómo se originó el universo y de qué se compone? Voy a ir un poquito más rápido porque veo que estoy llegando casi a la hora ya. Entonces, el proyecto el primer tema, cuáles son las condiciones para la formación de planetas y la aparición de la vida, trata de estudiar el sistema solar en el contexto de la formación planetaria, intentando planetología comparativa. Tiene 3 capítulos dentro. Estamos recién este es un momento único en la historia. Podemos construir instrumentos para observar eh, eh, cuestiones únicas que se observan por primera vez, para investigar realmente cuán solos estamos en el universo, cuán únicos somos en el universo. Y estudiar todo en principio el desarrollo del universo, ¿no? Tratar de entender los grandes elementos, ¿no? En estos capítulos uno es cómo se forman las estrellas, cómo se forman los planetas. Para eso se necesita un mapeo del nacimiento de las estrellas y los planetas, estudiando fundamentalmente esas regiones oscuras del universo donde se forman. Y después, para pasar en el segundo, de exoplanetas a biomarcadores, buscar realmente vida fuera de la Tierra, buscando biomarcadores en las atmósferas de los exoplanetas, y estudiar la vida y la habitabilidad en el sistema solar, que es parte de esto que tiene que ver con las misiones a Saturno o a Júpiter, ¿no? O sea, voy a sacar esto porque yo tengo un montón de cosas que molestan acá. Pero a ver. Vamos a sacar, porque yo tengo aquí también comentarios. ¿Cómo saco los comentarios? ¿Cómo ocultarlos acá?
Entonces, en este primer capítulo, el estudio del nacimiento de las estrellas y los planetas, lo fundamental es estudiar cómo se forman y cómo evolucionan las estrellas y los planetas, estudiar las propiedades de las estrellas centrales, y para esto la principal herramienta es un observatorio de infrarrojo lejano con resolución espacial alta y resolución espectral. Ya vamos a ver a dónde nos llevó esto. Esto me pone, bueno, todo ven también mis anotaciones en los distintos, bueno, no importa. No, es que esto no es el inspector. Bueno. De exoplanetas a biomarcadores, bueno, cómo buscamos planetas extrasolares, esto va de buscar planetas extrasolares, hay distintas cosas, astrometría de precisión para detectar exotierras, interferometría destructiva del infrarrojo, espectroscopía óptica y de ultravioleta de alta resolución y un gran interferómetro óptico. La vida y la habitabilidad en el sistema solar se estudia fundamentalmente in situ, con rovers, eh, eh, por ejemplo en Marte, con el retorno de muestras, con el estudio de muestras, con el estudio de, bueno, con lo que va a ser JUICE, un orbitador dedicado de Europa, aquí dice Europa, pero en realidad es Europa, Ganímedes y Calisto, en el sistema joviano. Esto sí lo clasificamos un poco y voy a ir un poquito más rápido porque si no vamos a estar hasta mañana con esta presentación. Eh, cómo, esto es cómo podemos eh, poner un esquema, todo este proyecto, lo que tenemos en este momento observando, Herschel, James Webb, Corot, Gaia, Huygens, Venus Express, y de lo que tenemos datos. Esta interferometría de infrarrojo cercano nunca se pudo llevar a cabo porque los costos se dispararon. Era un proyecto Darwin, se abandonó en el 2010 aproximadamente. Pero bueno, acá ven más o menos cómo esto, al ponerlo en temas, podemos ver cómo van apareciendo los distintos proyectos. En la parte del funcionamiento del sistema solar, el estudio del Sol y el sistema de plasma y campo magnético alrededor de la Tierra, el sistema joviano, los polos solares y la heliopausa, eso es, o sea, entender el sistema solar como un ejemplo de sistema de planetas. Entender los gigantes gaseosos y sus lunas, su atmósfera, su estructura interna, porque en principio es como si fuera un mini sistema solar, el sistema joviano. Y también misiones a los ladrillos del sistema solar, asteroides y a cuerpos menores, porque son cuerpos que son vírgenes, vienen sin... nos vienen trayendo información de los principios del sistema solar sin que hayan sido ni bombardeados con otros objetos, porque no existirían. Y entonces nos brindan información primigenia acerca de la formación del sistema solar. Bueno, esto también un poquito esquematizado en esto que cuando lo vean lo pueden parar la observación y mirar los detalles y cómo las distintas misiones pueden utilizarse para una y otra cosa. Aunque aquí hay específicas como Rosetta y Bepi Colombo y las misiones de observaciones del Sol. En cuanto a las leyes fundamentales del universo, es explorar los límites de la física, explorar los límites de Einstein, poner a prueba la relatividad general, la física cuántica, buscar claves para la teoría de unificación. Ese es el primer capítulo de física fundamental, digamos.
Esto se puede hacer con pequeños proyectos de relojes atómicos a bordo de la Estación Espacial Internacional, por ejemplo. No necesitan ser grandes proyectos. El universo de ondas gravitacionales sí es un capítulo caro de investigar. Aquí entra LISA a tallar. Y la exploración del universo oscuro, son LISA y Euclid. Y la materia bajo condiciones extremas. Las condiciones extremas son la investigación de agujeros negros y objetos compactos como estrellas de neutrones, y esto se estudia en la astronomía de rayos X. Aquí de nuevo, aquí aparecen XMM Newton, por ejemplo, e integral en el estudio de agujeros negros, que es estudios de la materia en condiciones extremas. Ondas gravitacionales, y esto es lo que hablaba, lo que decía recién, son pequeños proyectos como Microscope y ACES, que son estudios sobre caída libre, sobre la relación entre masa inercial y masa, bueno, y masa. Bueno, y que se pueden hacer pequeños experimentos para estudiar los límites de la física einsteiniana. Por último, cómo se originó el universo y de qué está hecho, es estudio del universo temprano, estudiar la energía oscura, la naturaleza y el origen de la energía oscura, cómo se formaron las primeras galaxias, cómo se formaron los clústeres de galaxias, entender su evolución hasta hoy, y el estudio del universo violento y evolutivo, que tiene que ver con los agujeros negros también. Acá me iba a detener un poquitito porque aquí es muy interesante los procesos físicos que llevaron a esta fase inflacionaria en los primeros 1.000 millones, de los 14.000 millones de años de nuestro universo. Las herramientas para entender esto es el mapeo completo de la polarización del fondo cósmico de microondas y la detección directa de ondas gravitacionales. El otro gran capítulo de esto, la otra gran parte, es la naturaleza y el origen de la energía oscura. De acuerdo a lo que sabemos hoy, o como entendemos hoy el universo, nuestro universo está formado fundamentalmente de energía oscura, en un 70%, un 25% de materia oscura, lo que se llama materia oscura, y solamente un 5% de materia de masa, materia ordinaria. Y encima de ese 5% se nos había perdido más de la mitad, pero bueno, XMM Newton ayudó mucho a entender dónde estaban esos variones perdidos, ya que encontró diversas cosas que explican que sí, que realmente la materia ordinaria es el 5%. Para entender la materia oscura y la energía oscura tenemos a Euclid, y vamos a hablar más tarde de eso. El universo tomando forma, bueno, la formación de galaxias, la relación entre galaxias y agujeros negros en el centro de las galaxias. Prácticamente en todas las galaxias tenemos un agujero negro supermasivo en el centro. Y bueno, la búsqueda y caracterización de los bariones perdidos era de lo que estaba hablando recién, en el medio intergaláctico caliente, lo que se llama Warm and Hot Intergalactic Matter, que es uno de los grandes descubrimientos de XMM Newton. Para esto las herramientas son observatorios de rayos X, para entender bien todo esto con un gran área efectiva. Para eso necesitamos a CINA, que continúe el trabajo de XMM Newton. Así como un observatorio infrarrojo lejano de gran resolución angular que está todavía en el aire. Y bueno, por último, el último capítulo de esto es la formación y evolución de los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias. Y bueno, para esto un observatorio de rayos X de gran área efectiva de nuevo, que es lo que tenemos, y un observatorio avanzado de rayos gamma, que todavía no está ni planificado. Aquí están esquematizados
todo proceso. Y bueno, voy cumpliendo ya la hora de presentación. ¿Cómo se implementó esto? Hubo un llamado eh, a propuestas de la comunidad científica. Normalmente no es la ESA, no son miembros de la ESA los que definen, sino que la ESA lo que hace es buscar grupos de científicos que definan este tipo de cosas. Todo este marco programático está definido por la comunidad científica, no por la organización de la ESA en sí. De nuevo caemos en tres tipos de misión previstas: media, largas y misiones de oportunidad, que tienen que ver con lo caro que son. Y el primer llamado, hubo el concepto de las misiones grandes. Me voy a quedar en las misiones grandes nomás. Las misiones eran IXO, Laplace y LISA, y solamente había una vacante de todos esto. Todas eran asumiendo en ese momento una cooperación internacional de envergadura. Esto significaba la necesidad de un acuerdo con la NASA de gran alcance. Por ejemplo, para IXO era un proyecto de rayos X donde los espejos eh, del, eh, del observatorio iban por delante de la nave, que iba muy por detrás, porque esto es porque se necesita un largo campo angular entre los espejos y los instrumentos que van midiendo eso. Eso es un proyecto muy caro y que la ESA sola no podía abordarlo. Solo con una gran participación de la NASA no fue posible. En los otros, los liderados por la ESA, todos se cumplieron: Euclid, Plato y Solar Orbiter. Esta misión se suspendió porque era junto con los japoneses, y no, los japoneses no tuvieron la capacidad de llevarlo adelante. Entonces se deciden Solar Orbiter y Euclid, y JUICE sí es seleccionado como L1 para lanzamiento en el 2022. Al final se lanzó en el 2023. Era una de las grandes misiones. Las otras quedaron en el aire y fueron redefinidas cuando se redefinió el Cosmic Vision a un programa de 20 años. No solamente se redefinió eso, sino que se retornó al concepto de misiones cornerstone de la ESA, con grandes misiones que ahora iban a ser lideradas por ESA o puramente de ESA. Y esas misiones fueron, bueno, eso necesitaba una planificación de más tiempo, y sobre todo más tiempo para tener el budget que el presupuesto alcanzara para esas misiones. Por eso se pasa de 10 a 20 años, al no tener la colaboración de la NASA. Ejemplos de este tipo de las grandes misiones son XMM Newton, que ya fueron, Herschel también, Rosetta, Bepi Colombo, JUICE. Y entonces se definen, voy a saltar lo de las misiones medianas y de las misiones de oportunidad y las misiones pequeñas, para ir directamente a las grandes misiones de la ESA en los próximos años: un observatorio de rayos X que se llama ahora ACINA, y un observatorio de ondas gravitacionales. Están ambas aprobadas y ya se trabaja fuertemente en ellas. La adopción que estaba prevista en el 2018, la adopción final ha sido pasada al 2027 para lanzamiento en el 2037. Estamos trabajando a 20-25 años. Y LISA fue adoptada a principios de este año, en el 2024, y programada para lanzamiento en el 2035. Rosetta fue una misión espectacular que a mí me hubiera gustado. Bueno, antes hablamos de lo que significan esos objetos primigenios del sistema solar, y que son como una caja negra, porque tienen el registro de los procesos físicos y químicos que ocurrieron durante la formación de esos objetos. La misión a este cometa, o sea, nos lleva 800 millones de kilómetros del Sol. Primero iba a ser a un cometa que se llama 46P Virtanen,
pero luego, como no dio el tiempo, se pasó al 67P. Churyumov-Gerasimenko es el nombre de ese cometa. La misión llevó 8.000 millones de kilómetros de viaje y con lanzamiento de un módulo que cayó sobre la cosa. A ver si podemos hacer funcionar esto. Bueno, este es el viaje. Aquí sale de la Tierra, tiene diversas asistencias gravitatorias, que es donde gana energía para el vuelo eh, Rosetta, y va a encontrarse con el cometa, que es este que está viniendo por aquí. Va a encontrarse más allá más allá de Júpiter, va a encontrarse en este momento con Rosetta, con el cometa. El cometa, interesantemente, no se sabía ni cómo era en ese momento. A ver si está. Sí, es una película también. Y entonces hubo que acercarse al cometa para ver qué forma tenía. La imaginación era que el cometa era una cosa más o menos eh, eh, redonda o quizás poco ovalada. Y en realidad nos encontramos con un objeto muy extraño, con doble bulbo. eh, pero bueno, una de las cosas interesantes de estas misiones es que el tiempo de transmisión de datos hacia la sonda y de vuelta son 20 minutos de ida, 20 minutos de vuelta. O sea, no podemos tomar decisiones de acuerdo a lo que estamos viendo, sino que las decisiones tienen que ser todas relativamente automáticas. Uno de los problemas de acercarse a un cometa es que va lanzando polvo y pedazos de hielo todo el tiempo, que son peligrosos para la nave. Entonces tiene que tomar decisiones automáticamente la nave sobre qué es, cómo acercarse y cómo cómo hacer las mejores maniobras de acercamiento. Eso se va revisando todos los días, acomodando el software, se manda nuevamente a la nave para el próximo acercamiento. Es una tarea titánica que, bueno, que dio sus frutos, porque más o menos esto era una imagen de cómo cómo nos imaginábamos que era el cometa, y resulta que después terminó siendo esto. Aquí hay una imagen del cometa. No solamente se ve el cometa, esto es bastante antes del acercamiento al Sol, al perihelio, pero aquí ya vemos cómo son imágenes reales tomadas desde Rosetta. Y aquí se ve cómo salen esos chorros de material que son peligrosos para la nave. No solamente había que evitar eso, también había que estudiar bien el cometa para saber dónde lanzar la sonda, dónde aprovechar para que cayera con el mayor grado de éxito. La misión en sí, de entrada, tenía una probabilidad de éxito total del 7%. O sea, la probabilidad que se daba a la ESA de que llegáramos hasta el cometa, lanzáramos el módulo Philly y que se agarrara en el cometa y tomara datos durante varios días era del 7%. Fue aumentando una vez que llegamos, eso se podía recalcular, obviamente, porque hay un montón de factores que hacían peligrar esto. Y bueno. Pero terminó siendo una misión súper exitosa. Sí, 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 sí. A pesar de que tuvo un defectito, que ahora lo voy a contar, y creo que, bueno, a ver, estas son las razones por las cuales fue absolutamente exitosa. Se pudo medir el vapor de agua que es eyectado en perihelio. 300 kilogramos por segundo del cometa se pierden en el paso por detrás del Sol, del cometa.
se encontraron variedad de moléculas orgánicas, que es fundamental para entender, para completar el puzzle de cómo se ha creado la vida en la Tierra, porque una de las teorías más válidas es que la vida vino a bordo de estos objetos que cayeron sobre la Tierra en un periodo primigenio de la Tierra. Se alcanzaron el 85% de los objetivos científicos y se encontraron combinaciones moleculares, bueno, fundamentalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ups, acá me fui. Yo pensé que, esperen, que yo pensé que acá había una imagen. Yo tengo la... es que aquí creo que hay otra... The next few perdón, months, Rosetta will examine perdón. how the nuclear Voy a parar el sonido. ¿Me escuchan ahora, no? Sí, sí, te escuchamos. ¿Me están escuchando? Sí, sí, sí. Ok, yo no los escucho porque corté el sonido porque tiene un Ajá, sonido atrás. Ok. Estas son imágenes reales de Philly cayendo hacia el cometa. Pensé que venía más adelante, por eso avancé. Porque estaba aquí. Esto corre automáticamente cuando yo tengo la presentación en modo de presentación, lamentablemente. Pero bueno, todo tiene un defecto. Philly también. Philly tenía que agarrarse al cometa con 3 ganchos, porque Philly es un objeto, está aquí, una imagen artística del módulo Philly sobre la Tierra del cometa. Tenía que agarrarse con 3 ganchos, porque Philly pesa en el cometa 1 gramo. Ah, Entonces va en caída libre. Rosetta tiene que reducir su velocidad totalmente para lanzarlo muy lentamente, porque si lo lanzo con mucha velocidad, bueno, con 1 gramo se pasa de largo, no hay manera de que lo atrape en la gravitación del cometa. Lo alcanza a agarrar la gravitación, pero de estos 3 ganchos, como golpea, se levanta uno y Philly empieza a dar tumbos. Esto impidió que se quedara en la zona que se había previsto para observación. ¿Por qué era interesante las observaciones de ahí? Porque todas las células solares que tiene Philly, entonces se hubieran cargado con la poca radiación del Sol que llega a esa distancia. Pero se hubieran cargado y hubieras podido trabajar durante un par de semanas. Desgraciadamente pegó varios tumbos y se quedó del planeta, del cometa, y entonces, bueno, sus baterías se vaciaron y ya no hubo, trabajó un par de horas y se terminó la vida de Philly. Nos dio semanas más tarde o meses más tarde, nos dio unas señales de vida, pero nunca lo suficiente como para hacerle arrancar los instrumentos a bordo de nuevo. Por otro lado, esos saltos permitieron que se tomaran datos sobre distintos lugares del cometa, o sea que recuperamos un poco en ese aspecto información que no preveíamos tener. Bueno, aquí hay una serie de datos importantes sobre qué significan estas moléculas orgánicas que hay a bordo, que hay en el cometa. La misión a Júpiter va a llegar en el 2031, salió en el año pasado, haciendo una excursión parecida a la que hizo Rosetta. Va a tener varios flybys, varios sobrevuelos sobre la Tierra para asistencia gravitatoria. Va a llegar en el 2031, como dije, y después va a empezar ahí mismo el tour a través de las lunas de Júpiter, que es lo más interesante porque se sabe que hay océanos internos en esas lunas y que probablemente puedan albergar vida. Ese es el aspecto más importante del estudio del sistema joviano. Como son misiones que van a
se acercan a las lunas, a Júpiter, llevan un montón de instrumentos a bordo, desde cámaras, de espectrómetros, cámara infrarroja, espectrógrafos de ultravioleta, radares, altímetros, etcétera, etcétera. Todo lo que uno puede poner en un aparato que vaya a arrimarse a un planeta. Esto lo cuento porque en el otro extremo está Euclid, que lleva solo 2 instrumentos a bordo, que es un observatorio que observa el universo con un telescopio de 1,2 metros, con 2 instrumentos solamente, y va a observar el 30% del universo con unas cámaras que son extraordinarias, como no hay otras hasta este momento desarrolladas. La cámara visible tiene un mosaico de 36 CCDs, cada uno de 4.000 por 4.000 células, y va a observar todo el espectro óptico en un campo muy amplio, como 2 lunas y media aproximadamente, 0,5 grados cuadrados. Y va a estudiar fundamentalmente la deformación de las galaxias. La deformación de las galaxias tienen que ver con esto que hablamos de la energía oscura, en distintos momentos del desarrollo, las masas que hay por delante, etcétera, etcétera. Lo que va a hacer, por otro lado, tiene una cámara de infrarrojo cercano para hacer espectroscopía en infrarrojo cercano. La espectroscopía me sirve para saber dónde están esos objetos, porque cuanto más lejos nos vamos en el universo, tenemos un corrimiento al rojo mayor. O sea, la espectroscopía me ayuda para ubicar los objetos que la cámara visible me está mostrando en un campo grande. Ese campo es lo que caracteriza a esta cámara es fundamentalmente la estabilidad y la homogeneidad de la cámara. Porque si yo tengo zonas que tienen distinta sensibilidad, y eso, mi observación vale mucho menos que si las tengo todas coherentes. Va a ser un estudio en este sentido en 3 dimensiones del universo, porque vamos a ver todo el universo y vamos a ver a lo largo del tiempo ese universo. Estas son imágenes obtenidas y publicadas la semana pasada por Euclid, de una claridad extraordinaria. Bueno, esto es un cúmulo de galaxias, a ver, 2390. Estos son 2 galaxias en el grupo del Dorado que se están acercando una a la otra. O sea, tiene parte de la formación de los clústeres, para estudiar los clústeres. Bueno, les recomiendo ir a mirar y leerse las publicaciones que salieron la semana pasada, porque son muy, muy interesantes. La gente está muy, pero muy excitada con la calidad de estas observaciones. Y llegamos a mi favorito, el XMM Newton, el proyecto para el que yo trabajé 20 años, que ha sido el observatorio espacial más grande hasta la fecha. Tiene 12 metros de largo, es un aparato sumamente grande. ¿Por qué tan grande? Porque necesitamos para rayos X necesitamos que haya una distancia focal muy grande entre los espejos entre los espejos que están aquí y las cámaras que están ubicadas aquí. Ha tenido el área efectiva en astronomía X más grande que ha habido hasta el día de hoy, y fue un compromiso entre el área y la resolución espacial. Un compromiso donde el área se le dio gran importancia, lo que fue extraordinario, porque al mismo tiempo la NASA tuvo su gran observatorio de rayos X, Chandra, y los dos tienen una resolución espacial exquisita, mucho mejor que la de XMM, pero XMM ve muchísimo más allá. O sea,
con una capacidad de detectar fuentes, etcétera, mucho mayor que la de Chandra. Entonces la combinación de ambos nos ha dado 20 años de astronomía en rayos X que ha sido extraordinaria. Se ha avanzado muchísimo en el conocimiento en este aspecto. Fue lanzado con el Ariane 5, con nosotros temblando, porque fue el primer lanzamiento del Ariane 5 después de aquel lanzamiento que les mostré. Al momento, yo puse acá 8035, creo que vamos por 8070 ya publicaciones con referatos, o sea, publicaciones en revistas científicas, más de 8000 basados en sus datos, con en este momento 400 por año constantes en los últimos 5 años. O sea, es una fábrica de ciencia, XMM. No me voy a meter en esto. Estos son, bueno, lo pueden mirar si quieren después. Hay distintas, hay una película también y todo, pero bueno, me llevaría mucho tiempo discutir todo esto, pero son distintas cosas que ha encontrado XMM Newton en los últimos, bueno, en su, en sus observaciones. Quizás interesantes que no se observa solamente, se hacen muchas observaciones en conjunto con otros observatorios, por ejemplo, con el observatorio, un observatorio de la NASA que se llama, y que ahora no me acuerdo el nombre, perdón. Esta observación es, NuSTAR, que a veces sirve porque XMM Newton es sensible hasta 10 kiloelectronvoltios de energía. Y aquí, por ejemplo, la combinación con los datos de una observación simultánea con NuSTAR permite poner la línea base de este espectro mucho más allá y determinar que esto realmente es una cosa que se llama de P-Cygni, donde yo veo la materia viniendo hacia nosotros, corrida hacia el azul, que está absorbiendo iones de hierro, mientras que los que observo de atrás, que están yendo hacia el otro lado, está corrida hacia el rojo. Es una observación que tiene que ver con la, con la relatividad. Bueno, Son como si fueran eh, bipolares. aquí es una observación a ver si le podemos ver un poquito, mientras les digo de qué va. Son observaciones de zonas de nacimientos de estrellas. Esto es una observación continua. Aquí abajo ven la cantidad de horas que van siendo observadas y cómo van variando las zonas de nacimiento de estrellas. La variabilidad de las estrellas muy jóvenes es importante. Y bueno, esto muestra el tiempo de observación que tengo con XMM en ese aspecto. Esto es una nebulosa planetaria renacida. Veo en rayos X una combinación de observación de rayos X con observaciones ópticas en el ver del oxígeno. Esto es como el fin lo que va a ser el fin de nuestro Sol. Después de la explosión que larga una nebulosa planetaria, está como re em, eh, mm, mm, reignificada, no sé cómo se dice eso, o sea, se recomienza con el proceso de producción de helio en porque la masa comienza a ser más y más densa, y entonces es como que renace esa nebulosa. Bueno, todos los datos de estos que se obtienen con estos observatorios modernos, espaciales, van a parar archivos. El archivo de XMM pertenece a la suite de archivos de la ESA y es uno de los archivos más avanzados que existen. No solamente puedo bajarme todas las observaciones de ahí, sino veo inmediatamente que
su imagen. No puedo mostrar aquí, desgraciadamente, las distintas partes que puedo ir sacando que puedo ir ver inmediatamente del archivo. Bueno, tengo asociadas las publicaciones que tienen que ver con cada una de esas observaciones. Puedo extraer muchísima información. Es la manera en que trabajan los astrónomos profesionales hoy en día. Hoy en día se publica más en base a los archivos que en base a observaciones directas, observaciones que piden los observadores. Y la técnica normal es que un observador que pide una observación al que se le ha otorgado eso porque tiene valor científico, recibe los datos y tiene un año para trabajar en esos datos, pero luego de un año esa observación es pública y la puede acceder cualquiera. Tengo ejemplos muy interesantes cuán útil es esto en todo, pero ya nomás el decir que la mayoría de las publicaciones a día de hoy se hacen en base a los archivos es importante. Y creo que con esto termina la presentación sobre de la charla esta sobre los proyectos de la ESA, la ciencia en la ESA. Me he tirado casi 1 hora y media para esto. Disculpen por eso. No, si justamente lo interesante es Espera que eso. no te escucho. Ah, Tengo acá apagado. Tengo apagado. Ok. ahora ¿Cómo lo apagué esto? estamos complicados con el audio. Ok, ahora ¿Ahora los puedo sí? escuchar. Ah, ok. Perdonen, sí, No, está bien, no está los podía bien. escuchar porque lo paré porque me metía la grabación de la película. Claro. Claro, no, que realmente está buenísimo eso de que haya acceso a esa información de la base de datos. Es como si fuera algo similar a Simbad, digamos, como base de datos. Claro, Simbate es parte de esto. Y si quieren sigo y hablo un poquito del observatorio virtual, que es Sí, sí, como sí, sí, ir. sí. ¿Sí? Bueno, ok. Sigo un poquito con el observatorio virtual. El observatorio virtual es prácticamente la conexión de todos esos archivos que hoy hay de los distintos, proyectos, de los distintos grandes proyectos. Esto empezó en astronomía. Es muy interesante porque la astronomía tiene un papel aquí preponderante en cuanto a la democratización de los datos. Y yo creo personalmente que eso viene de la noción que hay en astronomía desde hace mucho tiempo del observatorio abierto, donde la gente puede pedir tiempo de observación en un observatorio y se le da tiempo para ir a observar. Esto, si yo voy un poco más allá, ese aspecto, por ejemplo, es muy distinto a campos como partículas elementales, donde yo hago mi experimento, obtengo mis datos, los analizo, saco los resultados y publico los resultados, pero esos datos son míos y no son de nadie más. El concepto de archivo, que va un poco más allá, obviamente, que del observatorio abierto, es un concepto de democratización de esos datos y poner esos datos a disposición de todo el mundo. Claro, cuando los pongo a disposición de todo el mundo hay un interés de los proyectos, sobre todo cuando los datos nos superan a todos los proyectos en cuanto a la capacidad que tenemos de analizarlos, que hace que yo tengo un interés particular por parte del proyecto de hacerlo lo más accesible posible y que la gente pueda trabajar con ellos. Entonces, mis archivos no son solamente un depósito como eran hasta el año 90, principios de los 90, 95, sino que cada vez más son archivos dinámicos donde yo veo inmediatamente qué es lo que hay, donde yo ayudo al observador que va a mirar ahí a que entienda qué es lo que hay detrás de esa observación y qué es lo que hay. Cuando los conecto con publicaciones ya voy más allá todavía, porque, bueno, y toda esta aproximación
derivó en una iniciativa para garantizar el acceso fácil y eficiente a toda esa información, que llamó el Observatorio Virtual. Este observatorio virtual se desarrolló a lo largo de la segunda mitad de la última década del siglo pasado, del 95 al 2000 aproximadamente, y cuajó, digamos, se discutió particularmente en una serie de conferencias con las cuales yo tuve que ver, que es el ADAS, el Astronomical Data Analysis Software and Systems, que es una conferencia anual que se va a cabo en distintos lugares y que es como la conjunción de la astronomía con la informática. Y es donde confluyen la gente que está trabajando en informática para la astronomía. Este proyecto se desarrolló en esa conferencia, se fue discutiendo, se fue refinando y aproximadamente en el año 2000 se transformó en